Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto que nos volvamos a reunir un miércoles más para poder estudiar y para poder aprender de la palabra de Dios. El día de hoy, y probablemente si no se termina hoy la enseñanza, quiero hacer como el tema que hoy voy a compartir no es propiamente de doctrina básica, pero sentí por medio del Señor, déjenme decirlo así, cambiar solo por esta vez, y quería compartir esto con ustedes. Estuve estudiando y hace muchos años, de parte de nuestro pastor, también recibí una enseñanza y quería compartirla con ustedes. El tema, es muy, ¿cómo se llama? He pensado qué tema ponerle, ¿verdad? Y ¿es necesario perdonar o eliminemos el daño de nuestros corazones? Y está basado en la vida de José. Y yo quiero que me acompañe a Génesis 50, 15, 21. Génesis 50, del 15 al 21. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que no podemos avanzar, hay cosas que estamos cargando, hay recuerdos, hay daños que los mantenemos y se han quedado ahí en nuestra vida. Y ningún recuerdo de estos es beneficioso. Ningún daño es bueno para nosotros. Esto nos acarrea muchos problemas. Muchas veces nosotros no nos acordamos de las veces que hemos ofendido, pero sí nos acordamos de muchas veces que a nosotros sí nos han dañado, nos han lastimado. Y fíjese que por lo que hemos estado estudiando en doctrina básica, ¿cuántas veces antes de conocer al Señor o de tener un encuentro verdadero con Él, nosotros lo ofendimos? Nosotros tal vez hicimos algún chiste, hicimos muchas cosas que a Él no le agradaban, que lo ofendían como Dios. Y esa es la muestra que hoy tenemos para poder perdonar, aunque no nos pidan perdón. ¿Por qué? Porque nosotros en ningún momento fuimos y le dijimos: Señor, perdónanos por lo que te hice, ¿verdad? Sino que Él vino a buscarnos. Él tocó, Él ocupó a muchos medios, y vino un toque del Espíritu sobre nuestra vida para que nosotros entendiéramos que necesitábamos. Lo vimos en la enseñanza pasada sobre el libre albedrío, ¿verdad? Lo hemos visto también en la enseñanza sobre el nuevo nacimiento, de que el Señor ha ocupado medios. Entonces, la semana pasada estaba estudiando y sentí en mi corazón de que era hoy, era este día, era la enseñanza del miércoles, no la enseñanza del domingo, no la enseñanza del jueves. Dios sabrá por qué. Pero es una bendición. Así que, y antes de continuar, nosotros aquí en Texas tenemos cambio de hora el día domingo. Así que ya de este domingo, ya la hora, para los que viven fuera de Estados Unidos o para los que no tienen, en el caso de Centroamérica, vamos a estar una hora antes. Quiere decir que el servicio que es a las 5, para los de Centroamérica es a las 4, y en todos los lugares que no tengan la misma franja horaria de Texas, cambia la hora. Así que, y hay una probabilidad de que el jueves, no de esta semana, sino que la siguiente semana, no mañana, sino que la siguiente semana, ya el servicio lo empiece probablemente a las 7 de la noche de aquí, quiere decir que 6 hora de Centroamérica a otro lado, para que usted pueda ahí coordinar las horas. Bueno, Génesis 50, del 15 al 21. Fíjese que
Aquí el título que yo tengo en la porción que vamos a leer tiene como subtema, habla de la muerte de José, pero también habla de los buenos propósitos de Dios. Y dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y de los siervos del Dios de tu padre. Y José, diciendo, así diréis, repito, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Fíjese, quiero que se ponga la atención a esto. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, queremos disponer nuestra alma, nuestros pensamientos para tu enseñanza. Gracias por hablarnos o porque nos hablas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como le decía, tema, bueno, eliminemos el daño de nuestro corazón. ¿Y esto cómo es? Perdonando. Difícil para muchos de nosotros perdonar. Difícil para muchos olvidarnos de todos los males que alguien nos hizo. Vivimos en un mundo convulsionado. Vivimos en un mundo muy injusto, en donde se vive mucha maldad, en donde pasan muchas cosas desagradables. Tal vez no quiero empezar a mencionar, pero cuántas mujeres, porque es una realidad, cuántas mujeres agredidas, cuántos niños maltratados, y también en el caso de los hombres, ¿verdad? Entonces, vivimos en un mundo muy convulsionado. Yo podría empezar a mencionar, y lo que pasa es que es muy difícil. Entonces, vemos aquí el caso de los hermanos de José, que tuvieron temor cuando Jacob murió, cuando muere Israel, pensando en que ahora que Jacob no estaba, ellos creían que Jacob detenía a José. Detenía a José no porque era el hijo amado de Jacob. Ellos creían por la posición en que tenía. Fíjese cómo son las cosas. Si José no hubiera tenido esa posición que tenía dentro de Egipto, ¿será que sus hermanos se hubieran afligido? Yo creo que no. Probablemente si José hubiera estado como uno de ellos, hubieran dicho, bueno, ya se murió nuestro padre, bueno, cada quien. Pero José estaba en una condición privilegiada, con autoridad, que él podía hacer lo que quisiera. Fíjense hasta dónde llegó este punto. Aquel que había sido dañado ahora tenía el poder. Poder en el sentido humano. Estamos hablando de que estaba en Egipto y tenía soldados, tenía cargo, etc. Entonces, vemos a estos hermanos
que en conjunto, oiga, que en conjunto se habían volcado contra uno. Eran 10 hermanos que se habían volcado contra uno. Entonces, lo que le había pasado a José no había sido con una persona. Y no eran extraños. Eran 10 hermanos. Entonces, eran 10 que habían obrado en mal contra él. Es razón suficiente como para que José pudiera estar amargado 10 veces. Razón por la cual José pudiera odiar 10 veces. No una, 10 veces. Pero aquí lo que es interesante ver es la carga que tenían ellos. Entonces, es bien ver a una persona con la carga de la falta, del atropello, del abuso que cometió contra alguien. Es bien triste, ¿verdad? Ver que esa persona no tiene paz, ver que esa persona tiene miedo. Y cuando uno tiene conocimiento de Dios, sabe que Dios es justo y que si uno ha cometido algo, lo va a pagar. Pero ellos no tenían la paz, ellos no tenían la vida que ahora tenía José. José los había perdonado, ellos no lo creían. Entonces, aquí, para empezar, es importante ver dos tipos de comportamiento. Quien tendría que haber estado con un enojo, con una carga, era José. ¿Y cómo estaba él? Bien. ¿Por qué? Porque dentro de todo el proceso, él había aprendido a perdonar. Y los que habían cometido el mal no tenían esa tranquilidad en sus corazones. Ahora, comienza aproximadamente todo esto, ¿verdad? No tanto todo el sentimiento que habrán tenido contra él. Recuerde que Jacob tiene a José en su vejez. Era hijo de la mujer que él había amado. Yo creo que sus hijos estaban conscientes de eso. Era Raquel. Él había trabajado 7 años por Raquel y le dieron a Lea, y volvió a trabajar otros 7 años hasta que le dieron a Raquel. Y adicional a eso, estéril, y hasta después, ya más adelante, da a luz. Entonces, ¿qué culpa tenía José de ser el hijo que siempre había soñado Jacob o deseado? Y no estoy diciendo de que él no amara a sus otros hijos, pero creo que cuando él se enamoró de Raquel, cuando Jacob se enamora de Raquel, piensa, bueno, yo creo que como alguien, ¿verdad? Cuando está enamorado, ve a esta persona y dice, me voy a casar un día, y cómo será tener un hijo, y que el hijo no llegara, etcétera, y todo lo demás. Entonces, aproximadamente a la edad de 17 años es donde vemos que suceden muchas cosas, ¿verdad? ¿Quién era José? Amado por su padre y muy aborrecido por sus hermanos. Y hay algo que es muy importante entender, que cualquiera que nos aborrece, nos hiere. Cualquiera. Eso se percibe, eso se siente. Cuando alguien nos aborrece, se siente en el trato, se siente cómo nos hablan, se siente, es algo que no se puede esconder. Me imagino que no esté pensando ahorita usted tampoco que solo las veces que a usted le ha pasado eso.
¿Cuántas veces nosotros hemos aborrecido, hemos tratado mal a alguien? Con un desprecio, con nuestra forma de hablar, con una mirada, en vez de darle algo se lo tiramos, le gritamos, lo tratamos de tonto, de muchas veces hasta que es estúpido, que no vale para nada, que no sirve. Entonces, cuando alguien aborrece, hiere, lastima a la otra persona. ¿Qué pasó con él? Bueno, estoy haciendo un poco de resumen. Yo sé que usted se conoce la historia de José y de sus hermanos, pero yo quiero ir poco a poco. ¿Qué pasó primero? Fue sentenciado a morir ahogado en una cisterna, porque dijeron matémoslo, y dice uno, no, ¿cómo va a caer la sangre sobre nosotros? No, metámoslo en esa cisterna y que se ahogue. Se ahogó el muchacho. Lo metieron, pero fíjese, Dios estaba presente, y ahí es algo que usted y yo no debemos de perder de vista. Que Dios siempre vela por aquel que se le hace injusticia. Sentenciado a muerte, lo meten en una cisterna, y no era casualidad, era el Señor el que esa cisterna estaba seca. No lo pudieron matar así, entonces dijeron, bueno, vamos a venderlo a unos ismaelitas. ¿Y quiénes eran los ismaelitas? Sus primos. Los primos con los que no se llevaban bien. Porque recuerde que estos eran sobrinos de Ismael. Y a Ismael lo habían, ¿cómo se llama? Lo había echado, lo tuvo que echar a Abraham, y que quedara Isaac. E Isaac, el padre de Jacob, y Jacob, el padre de José y de todos sus hermanos. Como un parentesco, ¿verdad? Eran primos, no eran hermanos, eran primos. Entonces, no lo vendieron a ¿cómo se llama? A otros, sino que a estos. ¿Y estos qué hicieron? Llevarlo a Egipto, donde sabían que iba a ser un esclavo. Y fue vendido por 20 piezas de plata, y se le vende a Potifar. Y vemos aquí el hecho del cuidado de Dios. Fíjese, el cuidado de Dios. Y es puesto en la casa de Potifar, es falsamente acusado, y Potifar, déjeme ponerlo de esta manera, Potifar creo yo que conocía a su esposa, porque usted cree que Potifar hubiera permitido que alguien abusara de su esposa. ¿Qué era lo menos que podía hacer? Matarlo. ¿Pero por qué no lo mató? Porque probablemente Potifar había hallado gracia, ¿verdad? Al final entendemos que era la misericordia de Dios cuidando a José, y no permite que muera, sino que es encarcelado. Entonces, vemos a un José encarcelado, solo, sin padre, sin madre, sin hermanos, sin familia. Entonces, ¿cómo es posible que una persona como José haya podido perdonar? No estoy diciendo de que lo que le ha pasado a usted
pongámoslo en la balanza y lo que le pasó a José es mucho más. No, 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 no. Cualquiera podía decir, bueno, tenía razones para odiar, pero no odió, perdonó. Dejó de ser hijo para ser transformado en esclavo. En casa él tenía buena posición. Y él viene y termina siendo esclavo. Y fue por consecuencias de algo que él había hecho, errores que había cometido. No. Tal vez en su inmadurez empezó a contar los sueños y tal vez, déjeme creerlo así, ¿verdad? No lo hizo con una malicia de molestar a sus hermanos, sino que miren, pasó esto. Yo estaba haciendo esto y estaban la luna, las estrellas, el sol, la luna y las estrellas, y también con los juncos de las cosechas que se levantaron. Y entonces dice a tu madre y yo te adoraremos y tus hermanos. Y tal vez déjeme creer que lo hizo con esa inmadurez. Pero pasó de ser hijo para ser transformado en esclavo. Ahora, hay algo que me llama la atención. Fíjese que la túnica que su padre le había dado fue manchada de sangre para borrar de la mente y el corazón de su padre de una manera muy, muy, muy cruel. Porque cualquiera podía decir, ¿verdad? Mire papá, no encontramos a José y aquí está su túnica, ¿verdad? Y aquí está su túnica. Entonces eso podría crear una expectativa de que estuviera vivo, de que estaba con bien. Pero no fue solo la crueldad de haberlo vendido y de decir no encontramos, sino que todavía llenarla de sangre para que le doliera. Porque no solo era el hecho de hacerle daño a José, sino que también el resentimiento que podían haber tenido estos hijos con Jacob. Qué cruel, ¿verdad? Llenarla para que a Jacob también le doliera. No sé si alguno de ellos tenía resentimientos contra su padre, que probablemente sí. A mí nunca me has querido, a mí nunca me has visto como vistes a José. Y por eso mi corazón se hizo hacer maldad. Muy, muy, muy tremendo. Ahora, se cree que pasaron aproximadamente 20 años, imagínense, 20 años. ¿Cómo habrá sido la vida de los hermanos de José? Porque en el caso de José, el Señor fue preparando poco a poco, y fue un trato, una madurez en su vida. Pero pasaron alrededor de aproximadamente 20 años. José, acompañado por Dios, ocupó un lugar muy destacado en Egipto, rodeado de honores y de mucha fama. 20 años, pero un día. Ese día llegó. ¿Y qué llegó? Que sus hermanos se presentaron ante él. Y los que lo habían aborrecido, los que habían sido crueles, llegaron con una gran necesidad. Increíble, ¿verdad? Increíble cómo cambian las cosas de un momento para otro. Por eso les decía que en el subtema que yo tengo, dice los buenos propósitos de Dios. Y qué increíble fue que José reconoció a sus hermanos.
Y esto me lleva a un punto. El que ha sido dañado, pueden pasar los años y puede ver y reconocer a aquel que lo dañó. Y el que dañó, pueden pasar los años y se olvida a quién dañó. En algunos casos, ¿verdad? No estoy diciendo que es en todo. Pero normalmente, el que ha sido dañado, pueden pasar los años y reconocer. Al verlos, José se echó a llorar con disimulo. Tuvo que haber sido una situación muy difícil para él. Pero no pudo reprimir esos recuerdos. No pudo dejar de entristecerse al comprobar las consecuencias, ¿verdad? De la mentira, del odio y aún del pecado que habían hecho contra él. Y vemos la situación y la condición. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si hubiéramos estado en el caso de José? ¿Hubiéramos ejercido nuestra autoridad para meterlos presos? ¿Para latigarlos? Estaba en una posición, ellos tenían necesidad y él estaba sobre autoridad. ¿No cree que él tenía a su mano la potestad como para decir, métanlos presos? Y actuó de esa manera. Muchas veces en la vida se dan vueltas las situaciones, hay un cambio. Puede ser que usted esté sobre la persona que lo dañó. ¿Cómo reaccionaría? ¿O cómo ha reaccionado? Y ha dicho, bueno, es mi oportunidad, hoy voy a hacer esto. ¿O ha tenido esa misericordia porque ha aprendido a perdonar? José fue privado de muchas cosas bellas, como crecer con sus padres y sus hermanos. Se perdió el hecho de 20 años. Se perdió el hecho de compartir cumpleaños, comidas, salidas, festivo, etc. 20 años. Sin que lo felicitaran tal vez por su cumpleaños, sin que alguien le diera un abrazo, si alguien... qué horrible es estar solo. Qué horrible estar sin familia y peor en la condición en que llegó a estar José. Lo privaron de crecer con sus padres y sus hermanos, y aún de conocer a Benjamín o de crecer con Benjamín, que era su hermano. ¿De qué más se privó? De disfrutar su tierra. Él tenía derecho porque era hijo. Amigos. ¿Acaso no habrá tenido José amigos? Y tuvo que privarse de crecer con un buen amigo, con buenos amigos, parientes, primos, tíos, vecinos, etc. Era el momento perfecto como para que José se pudiera vengar de todo lo que le habían hecho. ¿Y lo hizo? No, no lo hizo. Puso a prueba, les dijo, miren, hagan esto, esto y esto, y si no, quería probarlos. Pero fíjese que dentro de todas estas cosas que José perdió, que a José le quitaron, lo importante es que los perdonó. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Perdonar u odiar? Odiar. ¿Qué es más fácil?
liberarse o guardar el resentimiento. Guardar el resentimiento. Pero ahora en el Señor, teniendo de su Espíritu Santo, no es imposible que perdonemos. No es imposible que nos limpiemos. José los perdonó, pero ellos tenían un remordimiento que los consumía por dentro, en el cual no pudo apagarse en el corazón de ellos. Y cuando Jacob muere, como leímos, ¿verdad? Lo primero que pensaron fue, hoy José nos va a hacer pedazos. Hoy nos va a matar. Y sabe, ellos estaban conscientes de que José tenía el poder, la autoridad, la capacidad, los medios, como para no solo ensañarse sobre ellos, no solo ensañarse sobre ellos, sino con sus mujeres y con sus hijos. Por eso es importante tener cuidado de no dañar a nadie, porque no sabemos el día de mañana a cuántos puede afectar nuestro comportamiento de hoy. Ellos no se pusieron en ningún momento, la ira, la envidia, el aborrecimiento los cegó tanto y los llenó tanto que no se pusieron a pensar por un momento ni creyeron que en un futuro José iba a estar sobre ellos y que iba a tener la autoridad como para poder hacer pedazos o encarcelarlos o matarlos a ellos, más a sus esposas y a sus hijos, sus posesiones, el ganado que tuvieran. Entonces es increíble cómo muchas veces nosotros, teniendo el conocimiento de Dios, somos crueles, lastimamos, dañamos. ¿Qué creyeron ellos? Suponían, suponían que el perdón era una manera política de manejar un tema delicado frente a una persona tan anciana como su padre. Creyeron que políticamente José se comportaba ecuánime porque Jacob estaba vivo. Y decían, José ama tanto a Jacob que no le va a permitir, no le va a hacer un disgusto o una tristeza, porque cómo se hubiera sentido Jacob al ver que ahora el otro hijo de él se estaba vengando de sus otros hijos, porque al final eran todos hijos de Jacob. Y entonces, para muchos, creemos que el perdonar o el refrenarnos o el no vengarnos es cuestión de débiles. Eso es lo que el machismo, el mundo ha enseñado, ¿verdad? Y es lo que ahora está enseñando el feminismo, porque es la misma cosa. El machismo es ponerse sobre la mujer y el feminismo es ahora no ponerse sobre el hombre. Y la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que tanto el hombre como la mujer delante de Dios son iguales. Para Él son iguales. Y el Señor le da un montón de lineamientos al hombre. De tratar a la mujer como vaso más frágil. Ser marido de una sola mujer. Ser irreprensible. Entonces creyeron de que políticamente José se estaba comportando mientras Jacob estaba vivo. Pero cuando murió, dijeron, hoy se va a vengar por todo lo que le hicimos. Le enviaron entonces un mensaje y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron.
Y fíjese, me llama la atención en el versículo 17, y es algo, la reacción de José. Cualquiera, déjeme ponerlo así. Cualquiera se hubiera enojado, ¿verdad? Cualquiera hubiera dicho, estos. Y mientras José los escuchaba, lloró. Lloró, ¿sabe por qué? Porque vio la carga que tenían ellos en sus almas, en sus corazones, que les pesaba, que eran cautivos de eso. Lloró porque él ya los había perdonado. Y no habían creído de cómo él se había comportado con ellos. Y dice en el 18, leámoslo otra vez, dice, y el versículo al final del 17, y José lloró mientras hablaban. 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Imagínense. ¿Y acaso no se estaba cumpliendo? Déjemelo por un momento, lo de los sueños de él. ¿Acaso no se estaban doblegando ante él? Henos aquí como siervos tuyos. Y la respuesta de José es increíble. Esta es una respuesta de un corazón que ya perdonó. ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos dar respuestas como estas? Porque no hemos perdonado. Dice, y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Increíble, ¿verdad? Y oiga lo que dice el 20, es que nos pone contra la pared, nos pone en una situación en la cual decimos, de verdad que nosotros, teniendo el Espíritu Santo, teniendo el conocimiento de la palabra, muchas veces nos rehusamos a ser libres nosotros, porque al final el propósito de Satanás en algunas ocasiones ha sido destruir nuestra vida. Y se ha levantado gente contra nosotros. Y mucha gente se ha dejado utilizar por el enemigo. Y en otras cosas Dios lo ha permitido también. Porque al final el Señor es el que lo permite. Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy. Oiga, para hacer lo que vemos hoy. No le está diciendo para que observen lo que yo veo hoy. Oiga, los incluye. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Y quién era el pueblo? Su familia. ¿O no era la familia de José? ¿O no eran sus hermanos, sus cuñados, sus sobrinos? ¿Y no eran los trabajadores de ellos? ¿Los siervos que ellos tenían? 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Y oiga, esto solo lo puede decir un corazón que ha perdonado. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Yo os sustentaré. No le estaba diciendo solo les voy a dar lo necesario, sino que voy a sustentarlo. Esta palabra sustentar viene de kul, K-U-L, no crea que C-O-L, como decimos de cool, de chivo en inglés, ¿verdad? No, kul, que es mantener, pero es abastecer, alimentar, mantener, sustentar, juntar, llevar, soportar. Yo os soportaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló. Es decir, les dio un suspiro de alivio.
respirar fuertemente, ¿verdad? Se compadeció de ellos. Tuvo misericordia. En otras palabras, estaba diciendo: ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así tuvo misericordia y les habló, oiga, y les habló al corazón, les habló al alma, esa alma que estaba cargada, esa alma que estaba, la palabra, se me va la palabra, esa pena que había en el corazón de ellos, y les habló al corazón. Entonces, voy a dejarlo hasta aquí, porque aquí ya empiezo. Esto solo era la introducción y quería dar las otras partes, ¿verdad? Desarrollar las otras partes, porque no quiero dejar el desarrollo. Son 4 puntos que quiero, 5, perdón, que veamos, y es muy importante. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Meditemos, hermanos, meditemos en nuestro corazón si no hemos perdonado, porque al final el que perdona es el libre, y el que perdona es el que puede vivir feliz. Sí, hermano, sí, yo lo entiendo si usted me dice: pero me han hecho muchas cosas. Sí, pero el Señor es capaz de liberarnos, de traer paz y tranquilidad a nuestras vidas. Padre, te doy gracias a esta hora, porque nos has permitido, Señor, poder aprender, escudriñar tu palabra. Sabemos que no es un tema fácil el perdón, pero el perdón es liberador. El perdón quita cargas. El perdón trae felicidad. El perdón nos alienta. Bendice a cada uno de mis hermanos y que puedan tener una noche de descanso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pasen feliz noche, y el otro miércoles terminamos con este tema. Dios les bendiga.